Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es docente e investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y colaborador con la DGESPE en la reforma curricular de las escuelas normales en el trayecto de prácticas profesionales. Es autor de los libros Ser Maestro, Prácticas, Procesos y Rituales en la Escuela, El Oficio de Ser Maestro, Relatos y Reflexiones Breves, y del libro Acompañar al Otro, Procesos y Prácticas de Asesoría en la Escuela Normal, actualmente en prensa. Es coautor con el doctor Inés Lozano Andrade de los libros Cómo investigar la práctica docente. Sin mayor preámbulo, damos la palabra al doctor Eduardo Mercado Cruz. Adelante, doctor, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación a los colegas de CREM de aquí en Abucuá, por el esfuerzo que hicieron, la insistencia para que pudiera yo estar el día de hoy con ustedes compartiendo, espero que de manera muy puntual, una parte de la experiencia que hemos tenido en el diseño de todos los cursos de trayecto de práctica profesional en esa nueva reforma curricular, y que quienes están en tercer semestre y en primero conocen porque han estado desarrollando los cursos que diseñé con un grupo de colegas de las escuelas normales. Y por otro lado, esto mismo va acompañado como de un ejercicio de reflexión individual y colectivo que hemos estado haciendo, particularmente con relación a la experiencia que hemos tenido después de estar trabajando no solamente en el diseño, sino en la capacitación, en la observación en algunos lugares, en escuelas normales, por supuesto, el acercamiento que hemos tenido con varios alumnos en varias entidades de la República acerca de cómo ven la propuesta que diseñamos y que hoy forma parte de la propuesta curricular, tanto de educación preescolar como primaria, y que también se extiende a preescolar intercultural bilingüe y primaria intercultural bilingüe. Entonces voy a tratar de conjuntar las dos cosas y le voy a añadir todavía un toque extra que tiene que ver con mi posición y la visión hoy que tengo de esto que me parece que es fundamental y que genera una gran responsabilidad: diseñar una propuesta curricular para la formación de los profesores que se van a hacer cargo de la educación pública del país. Creo que ahí es donde está un reto bastante fuerte, porque no implicaba solamente hacer un programa, sino que ese programa tratara, en el marco del enfoque por competencias centrado en el aprendizaje, de la flexibilidad curricular, también de ofrecer al estudiante una propuesta de formación distinta que acompañe su formación en la escuela normal y su práctica durante los 30 años de servicio que va a tener. Y hoy les voy a platicar entonces acerca de qué fue lo que fuimos considerando, armando y conjuntando, y que espero esto les dé una idea de cómo nos pusimos en una encrucijada muy grande y que también asumimos a partir de ahí una perspectiva en esta nueva orientación de los programas de estudio. Quisiera que observaran las fotografías una a una y que nos diéramos un minutito para ver algo que parece muy cotidiano para nosotros, tan cotidiano que se vuelve de repente invisible. Muchas escuelas en muchos contextos, con muchas condiciones. Una escuela que recibe a muchos niños de distintos orígenes, con distintos conocimientos, distintas culturas, distintos lenguajes, distintas formas de vida, que se acercan a la escuela siempre con una expectativa igual que tenemos nosotros, de ver en la escuela una oportunidad para poder equilibrar de manera equitativa nuestra relación con el mundo y con nuestros pares. A eso le agregamos una serie de aspectos que hoy se le depositan a la escuela y que se le pide a la institución, al profesor, que se haga cargo de manera puntual, de atender problemas que la sociedad no alcanza a resolver, pero que hoy invaden cotidianamente nuestras instituciones: violencia, tecnología, incorporación de niños con necesidades educativas especiales, sobresalientes, problemas de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una escuela así que de repente, cuando la vemos todos los días, pasa muy inadvertida. Una escuela que camina y que cambia todos los días, porque todos los días hay gente que llega allí con una esperanza y una expectativa. Hay una especie de
de fe pública depositada en la escuela, en donde el padre de familia, así como los de ustedes, le otorgan a la institución la responsabilidad de acompañar una parte del proceso de formación de sus hijos. En eso nos quedamos pensando mucho cuando armamos la propuesta curricular, y particularmente trayecto de prácticas, porque implicaba entonces pensar no solamente en que estamos formando para un tipo de escuela, sino para muchas escuelas distintas, para muchos niños distintos, en condiciones sociales, culturales totalmente heterogéneas y diversas. Y hoy lo podemos ver con mucha mayor claridad cuando uno visita el sureste del país, cuando visita el occidente, cuando visita el norte, y se da uno cuenta de la gran diversidad y heterogeneidad que existe, no solamente en las escuelas, sino los alumnos, los estudiantes, los profesores, los modos de financiamiento, el tipo de organización, el tipo de sindicato, el tipo de plazas, etc. Entonces tenemos un gran caleidoscopio muy heterogéneo que nos habla de una profesión que es de suyo ya compleja, porque implica que este profesor esté más bien desarrollando un tipo de formación que le permita estar atento como a la gran diversidad y heterogeneidad social y cultural que existe, pero también implica para la escuela normal reconocer que recibe a un estudiante que también tiene las mismas condiciones y características. Un chico que no vive propiamente en el lugar donde está ubicada la escuela, que se traslada, que alquila para poder estar aquí, que se incorpora a propuestas de formación diferentes a las que él venía trabajando. Un chico o chica que por condición de género, por condición económica, por situación familiar decide ingresar a la escuela normal y que llega también con una expectativa de ser profesor. En todo eso comenzamos a pensar, y no es nada fácil solamente pensarlo, sino después traducirlo en una propuesta curricular que nos llevó justamente a pensar también en las condiciones, los resultados y las situaciones en las que hoy está viviendo la formación de se está viviendo la formación de los profesores y también en su práctica. Y aquí comenzamos a detectar un montón de problemáticas que están asociadas y que ustedes sabrán de reconocer porque forman parte de los noticieros de todos los días, de las noticias de prensa, de las declaraciones de funcionarios, donde finalmente hay una fuerte crítica y una demanda con relación a la formación de docentes de nuestro país y obviamente la práctica que están desarrollando y los resultados que se tienen en educación básica. Fuimos identificando algunos factores que nos permitían entender que esa crítica y demanda tenía también algunos elementos de peso que eran justificables. Los resultados derivados de las evaluaciones, léase los de PISA, enlace, los generales de conocimientos, etc. Los exámenes de ingreso al servicio docente, que nos hablaban del tipo de formación que estaban teniendo los profesores egresados y que al momento de presentar su examen de oposición develaban una condición académica que se podía medir a través de un examen. Las diferentes expresiones sociales que dicen que la educación o la escuela se está quedando como muy corta con relación a las grandes expectativas y demandas que tienen los padres de familia, los propios alumnos, y que nos llevan a entender un poco la distancia entre una cosa es lo que pasa en la escuela o lo que ofrece la escuela y otra cosa es lo que se requiere para la vida, y que puso en consonancia todo este discurso de competencias, formación para la vida. Los aspectos que tienen que ver con los avances científicos y tecnológicos que nos hablan más bien de la manera en cómo hoy en día la sociedad se está transformando y requiere que el profesor, si bien se apropie de ciertos conocimientos con relación a las áreas disciplinarias, también desarrolle un pensamiento crítico y de indagación que le permita estar constantemente a la altura de los cambios científicos, teóricos y tecnológicos con respecto a las disciplinas. Y obviamente eso también nos llevó a pensar en los diferentes actores que tienen y generan también una expectativa con relación a la escuela normal, a la formación de profesores, y allí incluimos a los líderes sindicales, a los departamentos, hasta los de Televisa que hacen la película del panzazo, todos aquellos que siempre tienen algo que decir, que como actores sociales ofrecen una valoración y una perspectiva con respecto a la formación y la práctica. Y por supuesto que no nos olvidamos también de las personas, que me parece uno de los puntos fundamentales. La condición personal, histórica, de quien se incorpora a la docencia y quien hace docencia en las escuelas normales.
De ahí que el trayecto de prácticas plantea un reto en un doble sentido, tanto para el formador como para el estudiante de la escuela normal. Pensamos que la propuesta tenía que ir acompañada más bien de un conjunto de exigencias que pusieran al formador de la escuela normal en un terreno nuevo, no solamente para innovar, sino para poder repensar el proceso de acompañamiento que estaba haciendo en la escuela normal con los estudiantes. Y entonces pasamos de una visión prescriptiva que declara de aquí para allá lo que debería de ser la docencia, a una que tiene más como base el asunto de la reflexión, la indagación y la confrontación de eso que se vive teóricamente con la realidad, o de lo que se analiza teóricamente con la realidad. Y eso fue lo que nos permitió armar una propuesta que va acompañando al estudiante en tres planos distintos. Por un lado, es un ejercicio, una propuesta que está vinculada a desarrollar en el estudiante un pensamiento más reflexivo y crítico, pero con un componente de investigación básico. Un segundo aspecto tiene que ver con la manera en que este mismo trayecto tendría que fortalecer las competencias profesionales para poder desarrollar propuestas de intervención apegadas a los enfoques de planes y programas de estudio vigentes en la educación básica. Eso implicaba que no solamente tendría que conocer o tiene que conocer lo que se le ofrece desde la escuela normal, sino también tiene que ser un conocedor profundo de los enfoques, de los contenidos que se están desarrollando en la educación básica hoy. Y un tercer componente que estaba acompañando todo este asunto y que va a desarrollarse con la propuesta es la posibilidad de que el estudiante, a partir de los ejercicios de sistematización, pueda generar conocimiento de su propia docencia. Y para eso va a requerir, obviamente, de la investigación. Entonces, tres componentes están aquí jugándose de manera muy fuerte y son los que fuimos considerando porque pensamos, no solamente, decía yo, en niños, en niñas, en estudiantes con una expectativa, sino también en la gran responsabilidad que vamos a asumir todos al ingresar a la docencia. Vimos a partir de ahí entonces que la docencia no la podíamos ver solamente como un conjunto de estrategias o diseños que pudieran concentrarse en el aula de clase. Nos resistimos a pensar que el profesor solo diseña planes de clase y que hace de la plan de clase una especie de instrumento más operativo que no le permite jugar realmente con las propuestas curriculares de los enfoques. Entendimos que si el profesor tenía que entender su práctica, tenía que reconocer su práctica en contexto. Y eso significaba que en el marco general tenía que reconocer que la práctica educativa, que es lo que se trabaja en el primer semestre, tendría que llevarlo a reconocer que la escuela no es el único agente que educa, es uno de tantos agentes que participan en los procesos de educación de los estudiantes. Y que esa práctica educativa, en su sentido más amplio, tendría que obligarnos a mirar a las comunidades, a sus culturas, a las formas de organizar, a su idiosincrasia, a su lenguaje, a sus modos de operar para poder entender el terreno que vamos a pisar cuando salgamos o cuando vayamos a practicar. Entonces, hay una razón incluso aquí de peso por la cual los estudiantes no van a practicar en el primer semestre, y tiene que ver con que se hagan herramientas para poder analizar contextos, analizar escenarios por la vía de la observación y de la entrevista. Y desde ahí pensamos entonces que esta práctica educativa, cuando la vamos llevando allá en las relaciones más específicas entre la escuela y la comunidad, nos permite mirar formas de organización y vinculación entre la escuela y las comunidades, entre los directivos y maestros con los padres de familia. Por eso el segundo semestre está encaminado hacia ese punto, a que los estudiantes conozcan, se acerquen, se aproximen y vayan armando una propuesta digamos, que les permita documentar y sistematizar las complejas relaciones y vínculos que se establecen entre las comunidades, los padres, su cultura, con lo que la escuela va ofreciendo, para poder penetrar en el aula. Ahí establecimos un principio básico que hoy comparto con ustedes de manera más puntual y que tiene que ver con que lo que nosotros pensamos y de lo que partimos es que el estudiante tiene que conocer con mucha profundidad el terreno donde va a pisar para poder desarrollar mejores intervenciones. Eso de diseñar el contexto no nada más es decir, es que voy a ir a la escuela fulanita de tal en todo vespertino. Significa que yo reconozca con quién estoy trabajando, qué piensan, cómo se organizan, desde dónde se organizan, qué leen, qué escuchan, qué tipo de prácticas de esparcimiento tienen, recreativas, cómo han aprendido, cómo es que conoce la gente.
Si yo no tengo claro con quién estoy trabajando, entonces lo que voy a hacer es elaborar propuestas superficiales a modo más prescriptivo desde la escuela normal, y poco más me van a dar herramientas para poder desarrollar intervenciones más sólidas y en contexto. De ahí que, si bien en el centro está la práctica escolar, la práctica docente, sí creemos que esa práctica docente no puede verse al margen de los lugares, los escenarios, las personas donde está inserta. Y eso nos habla, obviamente, de los aspectos culturales y sociales, ideológicos, lingüísticos que están presentes en cada uno de los escenarios donde se mueven los estudiantes. Y en ese sentido fuimos abriendo brecha y tratando como de romper un montón de esquemas. Y el primero de ellos está asociado justamente a este asunto que nos ha costado mucho en el caso de los profesores, porque mis colegas de las escuelas normales, con el conocimiento que tienen, la tradición que está detrás, de repente les cuesta o nos cuesta mucho dejar de prescribir. Y entonces prescribimos demasiado, pensando que cada vez que yo anticipo y le digo a mi estudiante lo que va a pasar, con eso seguro su docencia y su buena práctica. Hay una idea que queremos trastocar de una manera muy fuerte y que tiene que ver con el que el estudiante tiene que comenzar a diseñar solo con el acompañamiento de él. Y eso significa que el profesor tendrá que acompañar un proceso en el cual quien diseña es el estudiante para su escuela, para sus alumnos, en atención a que los conoce y sabe por dónde puede incidir. Y no es el profesor quien le dice, deberías de hacer esto, porque cuando yo fui o cuando yo estuve trabajando a mí me pasó. O te sugiero que si hagas esto porque eso es mejor para lo que vas a trabajar. No podemos dejar que siga corriendo este asunto, porque no vamos a dejar crecer al estudiante para hacerse responsable de sus propias propuestas de intervención. Por eso pensamos más en zonas indeterminadas de la práctica, en momentos de incertidumbre, que en procesos de certeza y predictibilidad. Sabemos que el estudiante va a tener que ir a practicar, por supuesto que sí. Lo que no podemos esperar es que el estudiante lleve diseños a priori que no se ajusten a los contextos, porque entonces rompemos con la primera lógica básica de estos enfoques nuevos en la educación: la enseñanza situada, la docencia en contexto. Ahí es donde queremos comenzar a incidir y pensar desde otro lugar los procesos de incorporación de los estudiantes a las escuelas. Eso nos llevó, y hoy lo puedo ir como contrastando más, a tratar de encontrar una especie de articulación o vínculo que permitiera mejorar la práctica docente, cerrando todos los aspectos técnicos, didácticos, que hablan mucho del cómo, con las finalidades que tiene la intervención del estudiante en el aula de clase. Esto nos resultó de vital importancia por una razón muy sencilla. De repente el estudiante está más preocupado con el cómo que en el por qué y para qué va a hacer las cosas. Entonces diseña sin tener muy claro hacia dónde va, sin reconocer que cada propuesta de intervención atiende una finalidad de aprendizaje. Y esa finalidad de aprendizaje, además de estar asociada a los planes y programas de estudio, también está asociada a la intencionalidad que éste tiene para poder incidir con los alumnos cuando está trabajando. Y aquí recuperamos la parte humana del estudiante en la relación subjetiva que establece con el niño. Cada vez que yo intervengo o cada vez que diseño, voy a trabajar con un niño que me va a decir cosas, me va a expresar si le gusta o no, me va a mostrar si aprendió o no a partir de los resultados de los ejercicios que yo le planteo, de los interrogatorios o de las propuestas que vayamos construyendo en conjunto. Entonces, la única idea que nos pareció pertinente era poder recuperar lo más valioso del magisterio, y eso implicaba entender que el profesor, la escuela normal, ha tenido un papel histórico en nuestro país. No por nada me parece que México es una de las pocas naciones del mundo que todavía conserva casi íntegro su sistema de formación de profesores desde su origen. Y en lugar de desaparecerlo o llevarlo a las universidades, lo que ha tratado es de fortalecerlo. Es decir, aquí está el normalismo y algo tiene que aportar ese normalismo hoy. Desde ese lugar, entonces, sí pensamos mucho en cerrar la brecha entre la experiencia y la teoría para poder entender la relación entre el cómo, en el por qué y el para qué. De ahí que sí pensamos mucho en una docencia situada que sea más responsabilidad de quien está desarrollando la práctica. A mis colegas hace poco de Parral y de Tamaulipas y del Estado de México, les decían, tenemos que comenzarles a quitar la idea de que tenemos que tener a los alumnos formados haciendo cola para revisar planes de clase y material didáctico. Eso no solamente quita tiempo,
desgasta al profesor y no le da la oportunidad al estudiante de desarrollar propuestas con base en el conocimiento que tienen, porque de eso se trata, de ver qué tanto este estudiante puede hacer uso de los conocimientos que se está proporcionando a la escuela y a partir de ahí puede hacer sus propios diseños. Eso es muy distinto a que yo los tenga formados para decirles va o no va según mi criterio, cuando lo que se trata desde el enfoque de competencias es de movilizar los aprendizajes, de hacer esa transferencia de aprendizajes que se están adquiriendo en todos los trayectos para que el estudiante pueda usarlos de manera más conveniente según su criterio, que tiene que ser un criterio racional, pedagógico, sustentado para decir esta propuesta si es viable aquí, y entonces tendrá que documentar y decirnos ya ven cómo sí salió. Ese es el punto. Sí nos interesa ir dejando a los estudiantes mayores niveles de responsabilidad y autocompromiso con su propia docencia. Por eso, cada vez que nosotros vamos avanzando en el trayecto de prácticas profesionales, y esta es una pregunta que me hacían muy airadamente los chicos, estuve también con toda la licenciatura de los colegas de Parral la semana pasada, se pararon muy ufanos los colegas del quinto semestre, y me dijeron, es que ustedes no van a practicar. Sí van a practicar y mucho, de hecho hasta más. Haciendo los cálculos en relación con las semanas de práctica, hay una diferencia de 16 o 17 días de práctica de este plan de estudios con el otro, aun cuando en el séptimo semestre tengan cursos. Porque a partir del cuarto semestre se van a practicar 4 semanas, no 3. Y eso implica que cada estudiante se haga responsable de desarrollar propuestas para 4 semanas de intervención en las escuelas a partir del cuarto semestre. Y que con ello pueda entonces poder tener la oportunidad de sistematizar ya no la experiencia que observe, sino la propia. Cómo diseñé, desde dónde lo hice, qué encontré, qué pasó con los enfoques, hasta dónde pude entender las propuestas, qué pasó con la evaluación, etcétera, etcétera, que pueda recuperarlo y a partir de ahí pueda retornar a la escuela normal y convertir el espacio de prácticas en un espacio de reflexión, de sistematización y análisis de la docencia, ya no del otro, sino de la propia. Y eso implica pensar gradualmente. A los colegas que nos han estado escuchando en otros lugares, de repente se les parece muy elevado. Yo les decía, hay que pensar en grande pero actuar en pequeño. Y pensar en pequeño, actuar en pequeño significa que vamos a enseñar al estudiante a hacer los análisis. No significa que hagan el análisis como yo que estoy estudiando la maestría o el doctorado, sino tiene que estar a nivel del estudiante, en el grado que está y en el alcance que tiene, de acuerdo con la propuesta de formación que lleva. Porque de repente eso llega a confundir mucho a los profesores porque piensan que mi alumno va a tener que analizar las cosas como yo y después se da cuenta el alumno que el profesor tampoco sabe analizar la práctica. Ese es un gran conflicto. Por eso nos interesa mucho que cada vez que el estudiante se aproxime pueda reencontrarse con su docencia, pueda convertir la docencia en un objeto de conocimiento, de reflexión y de estudio. Y la única manera de hacerlo es desarrollar una propuesta de acompañamiento que convoque al estudiante a preguntarse constantemente qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué diseñó de esa manera, qué resultados le dio el diseño, hasta dónde pudo profundizar, qué pasó con los enfoques en el aula de clase, con su operación, con su desarrollo, con los materiales, con la evaluación. Y entonces el estudiante tendrá mayores argumentos para poder sostener con bases lo que estuvo desarrollando en la escuela. Pero además nos va a permitir, y eso es una apuesta muy grande, a que el estudiante pueda reencontrarse a sí mismo, pueda reconocerse como una persona, como un profesional en constante aprendizaje, y que pueda además sensibilizarse de los contextos, sensibilizarse y establecer una relación más empática con los lugares en donde está trabajando, porque nos parece que hay algo que la práctica sí da al estudiante, y de hecho lo decían hace varios, lo han dicho de muchas maneras. Cuando se acercaron por primera vez a practicar y quedaron en contacto con los niños, ahí les hizo clic y ahí dijeron, sí quiero ser maestro o no quiero ser profesor. Ese contacto con los alumnos en las escuelas, en contextos específicos, genera un mecanismo que ya sea que te permita consolidar, afianzar tu deseo de ser profesor, o también te genera este impacto tan fuerte que dices, esto no es lo mío y decido, mejor caminar por otro rumbo. Entonces, este reencontrarse consigo mismo no tiene que ver con que esto sea una cuestión terapéutica solamente, sino que el estudiante pueda tomar conciencia del nivel de implicación que tiene
en el marco de su práctica profesional, como sujeto, como persona, como profesional de la docencia, ¿qué se está jugando cada vez que interviene? Y ahí lo ligábamos mucho nosotros con el curso del sujeto que también enseñé con mis colegas, porque entendimos que ese curso del sujeto le podría dar al estudiante otro tipo de herramientas para poder pensarse profesional y éticamente en el marco de las nuevas exigencias de la profesión de la docencia. Entonces, eso nos permitía tener elementos para reencontrarse, sensibilizarse, mirarse, pero sobre todo desarrollar también una serie de conocimientos o de saberes, de destrezas, de habilidades que le pudieran permitir al estudiante argumentar con bases teóricas, metodológicas y didácticas lo que estaba haciendo. De ahí que esperamos que el estudiante cada vez que avance pueda argumentar con mayores niveles de profundidad, vaya con mayores niveles de profundidad y además vaya recurriendo a la teoría, a la investigación, para que se dé cuenta que no es el primero ni el único que está interesado en ciertas cosas y que el problema que enfrentó lo han enfrentado muchos de muchas maneras y también lo han resuelto. Entonces, la única manera que tenemos y que estamos proponiendo que el estudiante pueda reconocer que no es el primero que está viviendo esto, no es el primero que se enfrenta con el problema del control del grupo, ni con la disciplina, ni con la motivación. Hay estudios de hace más de 2 décadas en este asunto. Entonces uno puede entender a partir de ahí que el estudiante tendrá mayores herramientas para poder argumentar o plantear sus propias intervenciones. Y en ese sentido entonces fuimos armando una propuesta, quienes ya conocen el trayecto de prácticas, que nos permitiera establecer también un sano equilibrio entre la formación derivada del trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, del trayecto psicopedagógico y obviamente del de prácticas profesionales. Hay una idea aquí muy fuerte que está asociada también a algo a lo que también se le quiere apuntalar, por lo menos en la DGESPE, una indicación muy puntual. El estudiante tiene que tener una formación académica, disciplinar, que le permita no solamente entender los planes y programas de estudio, sino también hacer frente a las nuevas situaciones que va a vivir como profesional de la docencia. Y una de esas pruebas inmediatas es el examen de ingreso al trabajo docente, que se da por vía de oposición y es una prueba estandarizada. Entonces necesitamos fortalecer la parte de formación disciplinaria, pedagógica, de conocimiento de planes y programas, pero también de situaciones didácticas que permitan al estudiante poder atender tanto el plano de la docencia en su desarrollo profesional como las exigencias que están en el marco de las evaluaciones. Y ahí no nos da miedo mucho la evaluación, porque hemos pensado que la evaluación tendría que ayudarnos poco a poco a pensar de una manera distinta en que los aprendizajes que vamos logrando propiamente por cada semestre tendrían que ser analizados, reflexionados y valorados por cada uno de nosotros. De hecho, para los colegas que van a estar ahorita en cuarto semestre, por ejemplo, solamente hay una evidencia de evaluación hasta el final del cuarto semestre de prácticas. La evidencia intermedia es para valorar el aprendizaje y para convertir la evaluación en un mecanismo para la autorregulación y el autoaprendizaje. Eso significa que evaluamos para mejorar al estudiante y no para calificarlo. Y que el estudiante tendría que reconocer que cada vez que hace algo, está aprendiendo algo de la práctica. Y en ese sentido podría él estar retroalimentando mucho su propio trabajo, su propia formación, su propio desarrollo profesional. Entonces, esta articulación no es nada sencilla de lograr, sobre todo porque en la lógica que prevalecía, todo el mundo quería ver a qué horas aplicábamos lo que aprendíamos ahorita. Y eso resultaba bastante complicado. De hecho, en el primer semestre es uno de los conflictos que teníamos inicialmente. Todos los profesores querían que tomé un curso de matemáticas, tomé un curso de psicología y entonces voy y lo aplico. Decíamos, no, todavía no. Lo que estamos haciendo inicialmente es conformar un bagaje teórico, metodológico en el estudiante que permita después utilizar ese conocimiento como una caja de herramientas y pueda usarla no solamente en el transcurso de los 8 semestres, sino después cuando se incorpora el trabajo docente. Es decir, sería muy poco ilusorio pensar que se acaba la formación en la escuela normal y entonces se acaban los aprendizajes. Mucho de lo que aprendemos en la escuela normal lo llevamos toda la vida. Y eso significa entonces que todo el tiempo estamos transfiriendo aprendizajes de los espacios y momentos por los que transitamos en la escuela. Ahora, ¿qué es lo que he visto yo en términos generales en todo este trabajo que hemos hecho de sello? En el caso de los profesores, casi con 2.000 profesores de todo el país, que son a los que tenemos más contabilizados.
Y yo encuentro varias cosas que me parece que tenemos que reflexionar en colectivo. La primera de ellas tiene que ver con este asunto de cambiar de una propuesta curricular a otra. Y yo prefiero hablar más bien de transitar de un enfoque a otro, porque no está tan sencillo. Trabajar por competencias no es igual a sentar a los estudiantes y darles una clase o repartirles temas para que lo escojan. Eso no va a poder. Son proyectos, son problemas, son situaciones didácticas. Es otra propuesta distinta que permite que el estudiante participe de otra manera distinta en el proceso de aprendizaje. Y obviamente requiere del profesor de la escuela normal otro tipo de herramientas para poder coordinar, para poder facilitar, pero también dirigir y establecer como los límites claros en términos de lo que el estudiante tiene que saber cuando termina un curso. Entonces, he preferido más bien hablar de transitar de un modelo a otro porque la otra cosa me queda muy grande. Nadie cambia de golpe y porrazo, nadie cambia por decreto y nadie cambia porque nos llegó un plan de estudios nuevo. Muchos de los profesores que están en las escuelas normales siguen trabajando igual como trabajaban en el plan 97 y seguramente como lo hacían en el plan 84. Y los que llevan más de esos años hasta antes del plan 84. Entonces lo que venimos arrastrando es una tradición muy larga de prácticas que no se han movilizado y que en este enfoque hoy tenemos que ver cómo las movilizamos de manera conjunta, no solamente en el caso de ustedes, porque decía un profesor, no podemos dar lo que no tenemos. El problema es que no solamente no podemos dar lo que no tenemos, sino qué tanto el profesor está dispuesto a modificar sus propios esquemas para propiciar cambios también en los estudiantes y que no se convierta esto en un gran conflicto entre yo les pido que hagan, pero no vean lo que yo hago porque no va a quitar nadita en el enfoque. Ese es un punto central que tiene que ver, decía yo al principio, con una doble apuesta aquí. La cuestión para los estudiantes y la cuestión para el formador de docentes de las escuelas normales. La otra tiene que ver con otro elemento que ya hemos encontrado y que a los profes todavía les sigue causando mucho conflicto. Entender que esta es una propuesta distinta de organizar, gestionar y mirar la práctica y la formación de los profesionales de la educación. Sí es cierto que traemos un plan de estudios 97-99, sí es cierto que los estudiantes iban a practicar, pero el asunto aquí es que le estamos apostando que cada vez que el estudiante va a practicar, va a aprender algo, va a traer evidencias de ese algo, y ese algo se va a convertir en una evidencia de aprendizaje para el estudiante, y para ello va a tener que recurrir a la teoría, a la investigación, y obviamente a su propia reflexión y elaboración de la experiencia puesta en contexto. Entonces, hemos pensado propiamente que es una manera distinta de mirar y gestionar la práctica, porque decíamos, no se trata solamente de venir y aplicar, sino de utilizar toda esta herramienta para hacer propuestas que estén más acordes a los escenarios de los contextos. Obviamente eso implica, por lo que hemos estado observando, un trabajo colegiado que en términos de las estructuras de las escuelas normales va a estar medio complicado o está complicado, porque significa que el profesor de la escuela normal dialogue por lo menos en academia por grado. Todos los del primer semestre, del segundo, del tercer semestre, del quinto semestre tendrían que estar discutiendo qué le vamos a pedir al estudiante para no duplicar o duplicar tareas, para no desgastar al estudiante en actividades que no tienen mucho provecho y que no le redundan en un aprendizaje efectivo a ese estudiante. Por eso hemos pensado mucho en que esto implica comunidades de aprendizaje, si es que pensamos en esta nueva perspectiva, en trabajo en colegio, en donde las decisiones son más colectivas, más horizontales y están apegadas mucho a lo que en colectivo vamos decidiendo, pero que benefician al estudiante en términos de qué queremos que logre el estudiante por semestre y por curso. Y esa es otra lógica distinta también de pensar. Esto del trabajo colegiado tampoco es nuevo, desde el plan 84 está puesto en los planes de programa de estudio. Se había convertido como incluso en un discurso muy recurrente en las escuelas normales, academias, colegios. El asunto es que mucho de esto no se ha hecho efectivo de manera total. Y en esta propuesta, en tanto está basada en por competencias y no por contenidos, hoy cada curso que ustedes ven, seguramente voy a poner los ejemplos de los cursos de prácticas. Hay competencias en el curso de prácticas que están en el curso del sujeto, y esa misma competencia está en el curso de psicología, y esa misma competencia va a aparecer en adecuaciones curriculares, y esa misma competencia va a aparecer, es decir, si trabajamos por competencias y no por contenidos, entonces todos tendrían que estar apostando a la competencia, no a la secuencia de contenidos. Por eso la idea del trabajo en colegio,
Por eso la idea de que todo el mundo piense de manera global la propuesta, porque si no, lo que se hace es pensar simplemente en que cada curso tiene 10 lecturas y las repartimos. Para allá no va el asunto. La lectura sirve, es una herramienta, es un mecanismo, es la parte conceptual que se requiere para que el estudiante pueda arribar a mayores niveles de reflexión, a mayores niveles de comprensión, de diseño, etc. Y en esa medida entonces hablamos de secuencialidad, gradualidad, profundidad y desarrollo de competencias profesionales en el entendido, y eso lo dicen los especialistas en competencias, que una competencia nunca termina, las competencias se van desarrollando gradualmente, de manera más profunda, y cuando se arriba a un cierto nivel siempre hay otro que puede seguirse, dado que la competencia permite todavía explorar mucho más profundamente algunos de los aspectos relacionados con los conocimientos, actitudes, destrezas, valores de las propias personas. Entonces, sí pensamos en que las competencias no las vamos a votar. Las competencias van a tener un nivel digamos, de apropiación en el marco del trayecto de prácticas, pero van a ser justamente el punto de partida para que el estudiante las pueda seguir desarrollando a lo largo de su trayectoria profesional. Por eso son graduales, son secuenciales, van desarrollándose poco a poco, y si bien uno adquiere un cierto nivel, eso no implica que eso sea el tope, siempre hay más. Eso habla de formación permanente, de formación para toda la vida. Obviamente hemos pensado también mucho, y eso lo hemos discutido con los profesores, de reconocer que la práctica puede convertirse en el escenario y el dispositivo más sólido para la formación del estudiante. ¿Qué significa eso? Que de repente pensamos que la práctica es un lugar donde hay que ir a hacer cosas, cuando en la práctica, los escenarios de la práctica son escenarios propiamente para formarse, porque ahí contrastamos, ahí analizamos, ahí validamos nuestras propuestas, ahí vemos el alcance que tienen, sus limitaciones, ahí nos damos cuenta cómo operar con los chicos, qué tanta funcionalidad tuvo, qué tanta no, qué tanto de lo que dice la teoría puede aterrizarse acá, qué tanto de lo que yo observo en esos contextos me regresa a la teoría. Entonces hemos pensado más a la práctica como un escenario, un dispositivo para la formación permanente, y con ello tratar de romper esta lógica en la que veíamos aquí en la escuela normal es un rollo y allá la realidad de la práctica es otra. No, quizás son las dos caras de la misma moneda, que ponen al estudiante en un contexto y en un rol diferente, pero son una cosa. Acá hay práctica en la escuela normal, nada más que ustedes ocupan el rol de estudiantes. Cuando van a la escuela, ocupan el rol de docentes, pero sigue siendo práctica. Siguen siendo un conjunto de acciones complejas puestas en contexto, donde está mediante una propuesta curricular, su intencionalidad, los saberes de los profesores, de los estudiantes y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, con esto, ¿qué les vamos planteando a los profesores, estudiantes? ¿Y qué es lo que hemos estado ya construyendo para solidificar los últimos semestres? Porque tenemos diseñados ya todos, pero desarrollarlos hasta el quinto semestre nos faltan sexto, séptimo y octavo. Que requerimos pensar los procesos de acompañamiento en términos teórico-metodológicos para poder utilizar y potenciar las herramientas técnicas de la investigación para sistematizar, analizar, comprender y mejorar la práctica docente. Y ya no es la práctica docente del otro, es la mía. ¿Qué puedo yo intervenir? ¿Desde dónde lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo hacerme responsable de mis propias propuestas? Esto nos lleva a pensar también en tipos de implicación diferenciada entre los docentes de la escuela normal, los de educación básica y obviamente los estudiantes normalistas. Y queremos también echar una apuesta. Regularmente a los chicos que están en séptimo y octavo, cuando se van a practicar, uno los deja que se vayan y le dejamos la responsabilidad al profe de educación básica, sea preescolar o primario. Y resulta que el estudiante realmente poco aprende de ese profe de educación básica. Con todo el respeto de los profesores, sí nos permiten los grupos, sí los dejan ahí, piden sus incapacidades, se van y nos dejan solitos en el grupo, eso nos queda claro. Pero uno se pregunta, ¿qué aprendes de alguien que es un tutor experto? ¿Qué aprendes de alguien que tiene un conocimiento y manejo de la práctica ya en condiciones reales? En tanto no hemos tenido muchas evidencias sólidas que fortifiquen eso, sí estamos pensando en niveles de implicación diferenciado. El estudiante, por supuesto, que se va a ir con los profesores de séptimo y octavo a trabajar, y lo va a hacer. Y con este colega tendrá que discutir, diseñar, replantear, pero la clave de todo esto está en cómo el estudiante, junto con su profesor de la escuela normal, diseñan instrumentos de acopio, de recuperación de la experiencia,
que le permitan al estudiante analizar la propia práctica con o sin el profesor de la escuela primaria o preescolar. Y esto nos da una posibilidad muy grande de devolverle a la escuela normal su condición o estatus de escuela formadora de docentes. Los formadores de docentes tendrían que hacerse responsables de construir un tipo de explicación argumentada, sólida, para generar un conocimiento de la propia práctica que le permita al docente innovar, mejorar, transformar su propia práctica docente. Entonces podemos dialogar de frente con nuestros colegas de educación primaria o preescolar, pero no podríamos quedarnos con el modelito que nos vende educación primaria o preescolar. Tendremos que regresar a la escuela normal y entonces convertir de nueva cuenta la escuela normal en un escenario y un espacio para la reflexión, el análisis y la generación de conocimiento de la propia práctica. Esa es la gran apuesta que le estamos haciendo a la propuesta curricular, y eso implica, decíamos, en un doble sentido, tanto a los profesores de las escuelas como a los estudiantes de la propia escuela normal, porque implica que se hagan otro tipo de herramientas, pensando que si establecemos el equilibrio y vamos paso a pasito acompañando a los estudiantes, podremos entonces arribar a una mejor docencia, pero asociada también a un conocimiento más sistemático, más profundo, más organizado de la propia experiencia de intervención del estudiante en las escuelas. Yo espero que les sirva lo que les estoy planteando, que les dé una idea de cómo lo fuimos armando, de todo lo que está puesto en juego en esta propuesta de formación y de las implicaciones que tiene este proceso en el marco de una propuesta curricular nueva, con un enfoque distinto, que requiere también de formas diferentes de pensarse y de hacerse como docentes. Muchas gracias.